La diosa demonio concede 3 deseos. Su primera petición la hizo temblar. El aire. En el santuario había un ambiente denso y silencioso, con olor a metal esterilizado y algo más, algo antiguo y eléctrico, que zumbaba justo debajo del umbral de audición. Kalin estaba de pie con los hombros erguidos, la áspera tela de la túnica de su cautivo le rozaba la piel. Frente a él, el señor de la guerra Vex Borlo. Era un monumento a la rígida arrogancia de la piel gris. Su armadura no tenía costuras. Su postura, testimonio de una vida sin dudas, se encontraba en una plataforma de observación de piedra negra pulida, con vistas a un abismo de imposible profundidad. En su centro, suspendida en una esfera crepitante de energía contenedora, una figura flotaba. Era un torrente de luz y sombra de zafiro, un ser cuya forma cambiaba como calor intenso. Incluso a través de la distorsión, Kalin pudo ver la elegante curva de los cuernos, la caída del cabello oscuro y la inconfundible y poderosa gracia de una diosa o un demonio. Con los Vex, ambos eran a menudo intercambiables. Ella es Celia, la voz de Borlo era un gruñido bajo y carente de reverencia. Nuestro poder, nuestra diosa, ella es ineficiente. Ya lo corregirás. Kalin apretó la mandíbula. Un herrero. Lo habían sacado de las ruinas de su mundo natal, donde había estado forjando arados con las cáscaras de sus árboles caídos. Naves y lo trajeron a través de la galaxia para ser un mecánico sobrecalificado. Eres un herrero, humano, continuó Borlo, con sus ojos negros y planos fijos en Kalin. Tu especie tiene una peculiaridad. Un talento primitivo, una resonancia intuitiva con el metal que nuestra lógica no puede replicar. Forjarás para ella un nuevo amplificador psiónico, un enfoque para aprovechar mejor su salida. Kalin había escuchado los susurros entre los Vex. No conquistaron, se asimilaron. No innovaron, mejoraron. Y no adoraron. Utilizado. Celia no era su dios. Era su batería. ¿Y mi pago?, preguntó Kalin, con voz ásperamente. Borlak se permitió una leve y cruel sonrisa. La generosidad es una virtud de el poderoso. Tras la instalación exitosa del amplificador, la diosa te concederá 3 deseos. Cualquier cosa. Puedes imaginar, su poder puede manifestarse. Un mundo propio, la resurrección de tus muertos, inimaginable. Riqueza. A ella le da igual. Deseos. La palabra era una ceniza amarga en la boca de Kalin. Había deseado que su esposa e hija se salvaran de la plaga Vex. Había deseado que el aprendiz Sara, para vivir y ver otro amanecer después de que una patrulla Vex extraviada bombardeara su asentamiento. El universo había permanecido en silencio. No tenía más deseos que desperdiciar. Pero vio el camino a la supervivencia. Estoy de acuerdo, dijo Kalin. Lo llevaron por pasillos en espiral que parecían tallados en hueso hasta una enorme cámara fría. Una forja Vex rudimentaria se encontraba en el centro, con ángulos estériles y conductos de energía zumbando. Era un insulto a la nave. Una terminal de comunicaciones brilló en la pared y, a través de ella, la vio de nuevo. Celia, un cosmos arremolinado de energía azul. Su voz, cuando llegó, no fue una orden. Pero una melodía, un sonido como la luz de las estrellas cayendo sobre el cristal. Puedes tener tu primer deseo, Smith. Borlag y sus guardias observaban desde la terminal de recogida, esperando una súplica de consuelo o una baratija del hogar. Kalin miró directamente la imagen resplandeciente de la diosa, con ojos duros como el hierro. Deseo una forja como Dios manda, afirmó, con su voz resonando con desafío en la cavernosa habitación. Un hogar de granito tostado. 2000 kilos con una temperatura central que puedo regular a su gusto. Quiero fuelles de cuero catar. Un temple. Un abrevadero lleno de agua de un pozo artesanal terrestre profundo, rico en minerales y puro.
Quiero martillos graduados. Peso de 1 a 20 kilos, forjado en una aleación de carburo de tungsteno, equilibrado a mi mano. Tenazas de todas las formas, cinceles, batanes, esbacs, y para mis materiales quiero lingotes de caberita de primera calidad, susurro. Acero y 100 kilos de negrito en bruto, sin trabajar, de esos que solo se pueden encontrar en el corazón de una estrella en colapso. Silencio. El rostro gris de Borlaug se contorsionó en una máscara de furia ante la audacia imposible. Los Vex valoraban la eficiencia, no arte. Los recursos que Kalin exigía eran más escasos que los agujeros negros. Pero antes de que el señor de la guerra pudiera expresar su ira, la voz melódica de Silla llenó el espacio, mezclada con algo que Kalin no esperaba: diversión. Es cierto que la forja Vex desapareció en una silenciosa implosión de luz. En su lugar, surgió de la nada el taller más hermoso que Kalin había visto jamás. El hogar de granito estaba caliente al tacto. El aroma a agua limpia y metal caliente impregnaba el aire. Las herramientas estaban dispuestas. En los estantes se encontraban obras maestras de forma y función. Pasó una mano callosa sobre la superficie fría e increíblemente densa. De un lingote de negonita y, por primera vez en años, el herrero que lleva dentro. El artista que creía muerto se conmovió. Podía sentir el santuario a su alrededor, un zumbido bajo y constante de energía. Pero aquí, en este espacio, ya no era solo un cautivo. Era un creador. Desde su prisión de luz, Celia observaba. Había concedido deseos de imperios, creado y destruido hijos por capricho para peticionarios, pero nadie había deseado nunca tener las herramientas para simplemente crear. Observó cómo Kalin se quitaba la túnica, su espalda un paisaje de músculos tensos, y cogía un martillo. La pasión pura y concentrada de su existencia era una fuerza que no había encontrado en milenios. El timbre rítmico y sensual de su martillo sobre el acero era una canción de vida, y resonó en el vacío de su propia existencia temporal, despertando un peligroso destello olvidado de sentimiento. El trabajo era su consuelo y su obsesión. Los días se convertían en semanas. Kalin se perdió en la forma del metal, el silbido del temple, el sonido sólido y satisfactorio del martillo. Cada golpe era una meditación, una forma de ahuyentar el dolor persistente que había sido su único compañero durante tanto tiempo. Pero, mientras trabajaba, sintió el santuario. No era solo el zumbido ambiental de su poder. Estaba en la resonancia misma de el metal que moldeaba. La estructura viviente del templo Vex era una canción, y su vínculo psíquico con la forja era enseñándole las notas. Era una melodía melancólica, de un inmenso dolor antiguo, el dolor de Celia. Estaba moldeando componentes para el amplificador, siguiendo los esquemas de Vex, pero su verdadero trabajo estaba en escuchar. Estaba mapeando los armónicos del santuario, aprendiendo sus debilidades. Borlaug se impacientó con los humanos. Un ritmo meticuloso, pero los resultados fueron innegables. Las aleaciones que Kalin produjo eran impecables, capaces de canalizar energía psiónica con una pureza que los Vex no tenían. Nunca lo logró. Finalmente, la paciencia de Borlaug se agotó. Había llegado el momento de pedir su segundo deseo. Sacaron a Kalin de su forja, con el olor a sudor y metal caliente adherido a él, y lo colocaron ante el reluciente esfera de contención una vez más. La forma de Celia se arremolinaba en su interior, una tormenta de poder cautivo. Borlaug estaba a su lado, presencia silenciosa y amenazante. Has trabajado bien, humano, gruñó el señor de la guerra. Tu segundo deseo. Pide. Por una flota, un erm, una montaña de oro. No malgastes la energía de la diosa en cosas frívolas. Kalin lo ignoró. Su mirada estaba fija en la nebulosa azul que giraba en la forma de Celia. Pensó en la nota solitaria y dolorosa que sentía en él. Metal, la tristeza que resonaba en cada rincón de este lugar estéril y robado. Él pensó en su esposa,
en el simple placer de compartir una comida, un placer que había dado por sentado hasta que se fue para siempre. Ojalá la voz de Kalin fuera baja, pero llevara el peso del acero durante 1 hora. De tu tiempo, no como una diosa ni como una esclava. Se encontró con el torbellino de su ser. Deseo que compartas una comida conmigo como hombre y mujer, como iguales. El zumbido del santuario se apagó. Una onda de choque ciónica, silenciosa pero inmensa, recorrió la cámara, haciendo tambalear a los guardias Vex. Borlo. La piel gris se tiñó de un tono más oscuro. La petición no solo era inaudita. Era una blasfemia. Era una afirmación de igualdad con un ser que usaban como recurso natural. El humano está delirando, espetó Borlo. El deseo se le niega. Presenta una solicitud válida. Pero no fue su decisión. Desde el interior de la esfera de contención, la tormenta celestial de la forma de Celia comenzó a consolidarse. La luz se contrajo. Se intensificó y, por primera vez, su voz no era solo una melodía, sino que contenía un temblor, un eco de una emoción tan. Apenas podía reconocerlo. Los deseos fueron aceptados. Borlek se puso rígido. De rabia, pero no pudo intervenir. El campo de contención siseó y se retrajo. La energía arremolinada. Condensado, solidificándose en una forma física. Piel azul zafiro luminosa, una cascada de cabello oscuro y ojos que brillaba como brasas. Vestía un intrincado conjunto metálico oscuro que parecía tejido con sombras y luz de estrellas, acentuando cada curva divina y seductora. Dio un paso adelante, luego otra, el suelo de piedra parecía suspirar ante su tacto. El aire a su alrededor crepitaba con ozono y un poder que a Kalin le dolieron los dientes. Ella estaba frente a él. Una diosa hecha carne. Y en sus ojos ardientes no eran la serenidad de una deidad, sino la vulnerabilidad aterradora e impresionante de una mujer que acababa de vista por primera vez en 10.000 años. Y ella tembló. Él la condujo a la forja. Era el único lugar que le pertenecía, el único lugar del santuario que se sentía real. Había guardado una parte de las raciones que le proporcionaban los Vex, pasta nutritiva y bloques de proteínas estériles, pero había utilizado el calor de la forja para cocinarlos, para extraerles la apariencia de una verdadera comida. Incluso había usado una piedra lisa y caliente como plato. Era una ofrenda patética para una diosa, pero era todo lo que tenía. Se movía con una gracia sobrenatural, sus brillantes ojos rojos observaban cada detalle de su santuario de acero y fuego. Ella estaba sentada sobre un lingote de caberita enfriado como si fuera un trono. Su postura era regia pero tensa. El silencio entre ellos era gruesa, pesada por el peso de su poder y su desafío. Esto no es lo que esperaba, dijo ella. Su voz se suavizó ahora, sin la amplificación de su prisión. ¿Qué esperabas?, preguntó Kalin, entregándole la placa de piedra. Un deseo de poder, de escape, los deseos habituales de mortales. Sus dedos, largos y elegantes, rozaron los de él mientras tomaba el plato. Una sacudida como un rayo le recorrió el brazo. Él vio un destello en su mente, un cielo con un sol carmesí, vastas ciudades cristalinas. Retrocedió, y la imagen se había ido. Hace tiempo que se me acabaron los deseos como ese, dijo con voz ronca. Se sentó frente a ella, las rodillas casi se tocaban. Nunca trabajan. Mientras comían la comida insípida, hablaban. No sabía por qué, pero las palabras le salieron con facilidad. Le habló de su mundo natal, del olor a lluvia sobre la tierra seca. Tierra, un concepto que parecía fascinarla. Le habló de su esposa, Ana, y su hija Al-Ra, tomadas por la plaga que los Vex habían curado tan benévolamente asimilando a los supervivientes. Y le contó sobre Lara, su aprendiz,
Una muchacha con una risa como campanas de viento y un talento para la forja que rivalizaba con el suyo. Él le contó cómo no había logrado protegerla. Ella escuchó, sin apartar la mirada de su rostro. A su vez, ella habló sin de acontecimientos cósmicos o del nacimiento de las estrellas, sino del peso aplastante de la soledad. De milenios pasados como un observador silencioso, una fuente de poder para una raza que no podía comprender el alma del único. Se agotaron. Había visto imperios surgir y caer, pero no había sentido un simple toque genuino en siglos. Mientras él habló de su pérdida, extendió la mano, sus fríos dedos azules trazaron tentativamente las líneas de su mano callosa. Tú. La vida es un tapiz de cicatrices, susurró. Las cicatrices son un registro de supervivencia, respondió él, sin apartarse. El toque fue eléctrico, y esta vez la visión que despertó fue más clara. La vio no como una diosa, sino como una joven mujer, su piel del mismo azul vibrante, riendo bajo ese sol carmesí. Ella era, con otro, un hombre de su misma especie, sus manos entrelazadas. La sensación que lo invadió fue de pureza. Alegría pura. Y luego, rompiéndola, una visión de fuego, de ciudades cayendo. De un silencio terrible y absorbente. La vio gritar, una agonía silenciosa de una pérdida que eclipsaba la suya 1000 veces. Retiró la mano, jadeando. ¿Qué fue eso? El rostro de Celia. Era una máscara de dolor, un recuerdo, un deseo de no haberlo dicho. Ella miró a la dispositivo a medio terminar cerca de la forja. Te dijeron que es un amplificador. Un enfoque, corrigió Kalin. Su corazón empieza a latir con un nuevo y gélido terror. Para que tu poder sea más eficiente. Los Vex no son nada sino eficiente, dijo, con la voz impregnada de una amargura tan vieja como las estrellas. El santuario, este templo, no es un Srin Smith. Es un parásito. Se alimenta de mi energía, una energía lenta y constante. Drenaje. El amplificador que estás construyendo no es un foco. Es un sifón, una llave. Diseñado para abrir las compuertas finales de mi poder, para drenarme de mi propia esencia hasta que no quede nada. Me matará, Kalin, y hará que los Vex sean imparables. El peso de sus palabras se asentó en él. Espacio entre ellos, más pesado que cualquier martillo, más frío que cualquier acero templado. Él, Kalin, el herrero cautivo, estaba siendo obligado a forjar la cerradura final de su jaula, el instrumento mismo de su ejecución. Su propio fracaso pasado, él. La muerte de su aprendiz volvió a su mente, no como un recuerdo, sino como una herida fresca y abierta. Miró esto. Un ser poderoso y roto se encontraba frente a él, y no vio una diosa, sino un reflejo de su propia impotencia. Fue devuelto a la forja, con el sabor a ceniza en la boca. La confesión de Celia. Resonó en su mente, cada palabra un martillazo contra el yunque de su conciencia. Había estado tan concentrado en su propia supervivencia, tan envuelto en la armadura cínica que había construido alrededor de su corazón que no había podido verla. La verdad estaba justo delante de él. No era solo un prisionero. Lo estaban convirtiendo en colaborador de un asesinato de proporciones cósmicas. El recuerdo del rostro de Alá, pálido e inmóvil, brilló ante sus ojos. Había estado indefenso entonces. Ya no lo estaría ahora. Él pasó las manos por el metal enfriado de los componentes del amplificador. Pero esta vez no solo estaba sintiendo su temperatura. Estaba escuchando. Cerró los ojos y expulsó su propia resonancia ciónica innata a través de su manos en el metal y desde allí a la estructura misma de la forja. El zumbido sordo y doloroso del santuario ya no era solo un ruido de fondo. Era un lenguaje. Podía sentirla. Vías interconectadas, los flujos arteriales de energía, el gran corazón palpitante de la prisión viviente que era Celia. Tumba, y en su canción de dolor podía oír sus defectos, sus notas disonantes,
las frecuencias precisas que lo contenían todo. Juntos. Ahora sabía que podía romperlo. Un nuevo fuego se encendió en sus ojos, un fuego de forja. De rabia pura y desafiante. Miró los esquemas VEX del amplificador, un diseño de eficiencia fría y brutalista. Y empezó a cambiarlo. Mantuvo la misma apariencia exterior, un entramado de aleaciones brillantes e intrincados. Conductos que apaciguarían las sensibilidades estéticas de Borlo, pero el núcleo, el corazón del dispositivo, era su propia. Diseño. Ya no estaba construyendo un sifón. Estaba forjando una llave de resonancia, un arma que no amplificaría el poder de Celia para los VEX, pero volvería la propia energía del santuario contra sí mismo para separarlo de los VEX. Dentro. El trabajo se convirtió en una danza peligrosa. Tuvo que volcar su intención, la misma voluntad, en el metal, moldeando no solo su forma física, sino también sus propiedades resonantes. Fue un acto de creación. Más intenso que cualquier cosa que hubiera intentado jamás. Un solo desliz psíquico, un momento de emoción descontrolada, y él. Los supervisores VEX que supervisaban su trabajo detectarían la desviación. Su vida sería castigada. Sintió un suave toque en su mente, una suave corriente de energía tan fresca y azul como su piel. Ten cuidado, Smith. Era Celia. Desde su prisión, observaba y comprendió. Empezó a darle información, no con palabras, pero en datos psiónicos puros. Los antiguos principios de ingeniería VEX, las frecuencias de energía precisas del santuario. Núcleo, las debilidades de su matriz de contención. Fue una colaboración secreta e íntima. Cuando su propia energía se desvaneció. Desde el intenso enfoque mental, ella le enviaba un hilo de su propio poder, un corriente que fluía de su mente a la de él, uniéndolos de una manera más profunda que cualquier roce. El peligro compartido, la rebelión secreta, era un crisol. Y en su calor, algo nuevo y frágil estaba siendo forjado entre ellos. Su colaboración requería proximidad. Con el pretexto. Para calibrar los metales resonantes con su firma psiónica única, Kalin hizo los arreglos para que Celia fuera llevada a la forja. Borlo, aunque desconfiado, no podía negar la lógica. La eficiencia de el dispositivo final dependía de ello. Así que ella vendría materializándose en su forma física, el aire a su alrededor zumbaba con poder contenido. Los guardias VEX se mantenían nerviosos. A lo lejos, con las armas listas. Pero dentro del calor y el ruido inmediatos de la forja, los dos encontraron una bolsillo de intimidad robada. El sonido del martillo era su conversación, el siseo de vapor, su secreto compartido. Le mostró el recuerdo de construir un fuerte de nieve con su hija, el frío. El escozor húmedo en sus manos y la calidez de su risa. Ella, a su vez, proyectó. En su mente surgió la sensación de flotar a través de una nebulosa de gas, de sentir los vientos solares sobre un cuerpo etéreo, una soledad tan vasta que era casi hermosa. Su romance no era de palabras dulces susurradas, sino de cosas compartidas. Experiencias a través de un abismo imposible. La tensión entre ellos era una constante. Algo tan tangible como el calor del hogar. Se enroscaba en el aire cada vez que él se acercaba a ella. Una tarde, estaba colocando un componente recién forjado en un arnés diseñado para sujetar el amplificador contra su cuerpo. Era mentira, claro. El arnés debía contener la llave de resonancia. Pero para vender el engaño, tenía que usarlo. Necesito comprobar el ajuste, dijo, en voz más baja de lo habitual. Ella permaneció completamente quieta mientras él se acercó. La rodeó con sus brazos desnudos y musculosos, sujetando su esbelto torso de piel azul. Sus dedos, callosos y fuertes, rozaron la piel suave y fresca de su espalda mientras ajustaba una correa. El contacto le provocó un escalofrío, una reacción puramente física que no tenía cabida en la vida de un ser de energía atemporal. Ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo,
oler el olor a sudor y hierro candente que se le pegaba. Era el olor de vida, de mortalidad, de esfuerzo. Echó la cabeza hacia atrás, sus brillantes ojos rojos se encontraron con los de él. El aire en la forja se hizo más espeso, el último eco del martillo se desvaneció en un pesado silencio expectante, roto solo por el crepitar del hogar. Y el sonido de su respiración. Estaba tan cerca que podía ver el destello de luz de la forja en sus ojos oscuros. Su mirada bajó a sus labios. Fue un momento que se alargó, una respiración contenida demasiado tiempo, una pregunta peligrosa, hermosa y absolutamente imposible pende entre ellos. La pieza final de la resonancia. La clave era una pequeña porción de negativo que se debía sintonizar con una frecuencia armónica. Precisamente, rozaba lo teórico. Kalin trabajó durante 3 días seguidos sin dormir, con una concentración absoluta. Vertió cada gramo de su ser en ese acto final de creación. El dolor por su familia perdida, la rabia fría por los Vex, y el amor feroz, protector y aterrador que ahora sentía por Celia. La clave no era solo una máquina. Era un testamento, una promesa. Cuando estuvo hecho. Era hermoso. Latía con una suave luz interna, tarareando una melodía que solo él y Celia podían oír. Para los Vex, parecería el amplificador perfecto, una obra maestra de ingeniería psiónica. Para el santuario, sería una muerte. Frase. Sabía lo que significaría activarla. La forja estaba directamente vinculado al núcleo de poder del santuario. La reacción sería instantánea y absoluta, una ola de violencia cruda e incontrolada. Energía que lo vaporizaría allí mismo. Fue un suicidio. Pero fue una muerte con significado. Celia sintió su resolución a través de su vínculo, una fría y aguda irrevocabilidad que la aterrorizaba. En la intimidad de su mente, ella suplicó. Con él. Tiene que haber otra manera. Una manera en que ambos podamos sobrevivir. Envió un pensamiento simple e inquebrantable, un sentimiento más que una palabra. No hay un nosotros sin tu libertad. Mi vida por la tuya. Es el único trato que me queda por hacer. Apareció en la forja por última vez antes de la presentación a Borlo. Los guardias fueron despedidos con un susurro psiónico que los dejó confundidos pero obedientes. Ella estaba de pie frente a él, su ojos ardientes brillando con lágrimas de luz no derramadas. Eres un tonto, Kalin, dijo. Susurró, con la voz quebrada. Soy herrero, replicó, bajando el martillo. Forjamos cosas. Un arma. Un arado, un futuro. Se acercó, cerrando el espacio entre ellos, y enmarcó su rostro con sus manos. Su piel estaba fresca, como una piedra pulida. Nunca pensé que me quedaría algo por construir. Se inclinó y la besó. No fue un beso tierno. Fue desesperado y doloroso, una vida de pérdida y un momento de esperanza chocando. Fue él. Rejilla de la forja y la luz de las estrellas. Sabía a Salio Sono. Sus manos se alzaron para agarrar sus poderosos brazos, su cuerpo presionando contra el de él, y por un momento no eran una diosa y un mortal, pero simplemente un hombre y una mujer, aferrados el uno al otro al borde de un abismo. Fue una despedida que ardió. Con el calor de 1000 hijos, la promesa de un futuro que nunca vería. La gran cámara estaba llena de la élite Vex. Borlo se encontraba frente al disco central, con una expresión de suficiencia. Triunfo absoluto. Sus guardias de élite, ataviados con armaduras de obsidiana, formaron un cordón alrededor de la forja. El alto santuario. El sacerdote, un vejete veloz con ropas ceremoniales, cantaba en un tono bajo y monótono. Ritual sin sentido para apaciguar a un dios que estaban a punto de asesinar. Kalin caminó hacia el disco sosteniendo el llave de resonancia. Latía con una suave luz hipnótica que atraía la mirada de todos los Vex de la sala. Sintió la de Celia. Presencia tras su campo de contención.
Una tormenta de miedo, amor y desafío. Está hecho, declaró Borlo, con su voz resonando en la cámara. La culminación de un milenio de ingenio Vex, el aprovechamiento final del poder cósmico. Dámelo, humano. Extendió la mano para coger el dispositivo,